Hola a todos. El motivo de esta entrada es básicamente solucionar unas dudas que han aparecido en el curso y que igual les puede venir bien a más alumnos o a más personas que hayan estado haciendo naturopatía. Y es la duda de qué es lo que pasa con las distintas topografías. Hay muchas topografías, no sabemos muchas veces cuál podemos utilizar, cuáles no. Muchas veces decimos, bueno, la topografía que estamos utilizando en naturopatía es diferente de la que se utiliza en naturopatía dietésica o diferente de la iridología que se utiliza para Ayurveda. ¿Cuál de las topografías es la que tengo que mirar cuando estoy mirando a una persona? ¿Cuál es la que realmente puede ser la más interesante? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que topografías hay muchas. No es nueva la situación de ver distintos tipos de topografías, ¿vale? Desde las muy sencillitas, que serían las tipo hipocráticas, en las que simplemente había una especie de separación entre la parte de arriba, que va a ser todas las áreas cerebrales, la parte de abajo, que va a tener que ver más con las zonas de bajo vientre y de movimiento, las zonas centrales, como tendríamos en estos laterales, serían las propias de los procesos respiratorios y demás. Y esas eran las que se veían a simple vista, son las muy antiguas, en las que no había una lupa, no había un iridoscopio, no había nada que lo pudiera marcar o que pudiera definir un poquito qué es lo que estaba pasando. Entonces era una división muy, muy simple, contando con que, como siempre, la pupila se considera el tubo. ¿Vale? El tubo digestivo, el que va desde la boca hasta el ano, por lo tanto, todo lo que sería la identificación de la pupila tendría que ser muy sencilla, simplemente para saber hasta qué punto podemos sobrecargar o no el organismo. ¿Vale? Entonces, esta topografía es exclusivamente para los procesos que llamamos de cerebro primario, los que de alguna manera vamos a tener que tratar más con procesos simples, como por ejemplo el agua, perdón, el agua, la arcilla, los elementos de sol, la helioterapia y demás. Por descontado que las infusiones, las plantas y demás también se van a considerar propios para este tipo de trabajo. Sin embargo, a medida que vamos avanzando y que vemos otro tipo de topografías, como pueden ser las básicas también, de anillos también, siguen siendo muy, muy básicas. Estamos haciendo una ampliación muy pequeñita para coger ya áreas. No estamos hablando de órganos, ahí no vamos a valorar directamente órganos a pesar de que nos ponga por aquí intestino, adrenales o el útero. Estamos hablando más lo que sería en función de anillos. Cada anillo marcaría áreas que de alguna manera van identificando los tejidos básicos sobre los que trabajamos. Esto, por ejemplo, es una de las bases, no concretamente esta topografía que estamos viendo, pero una muy similar, también en forma de anillos. Es básica, por ejemplo, para la identificación ayurvédica. En Ayurveda no valoramos órganos en ningún momento, valoramos dosas, valoramos otro tipo de humores, tejidos, sistemas de reacción, y desde ese punto de vista la topografía de anillos es muchísimo más útil. Entonces, los distintos tipos que vamos a ir teniendo de los distintos tipos de topografías, los vamos a enfocar desde el ángulo en el que queramos coger a la persona. Si yo pretendo coger a la persona desde una manera más instintiva, ¿vale? Si quiero trabajar más con su capacidad de reacción, con hasta qué punto su nivel de supervivencia, el organismo si va a responderme o no va a responderme por iniciativa propia o similares, utilizaríamos más una topografía simple, anterior que hemos visto, o esta, ¿vale? O incluso esta, una topografía muy simple que también se utilizaba, en la que se trabajaba a través del intestino los reflejos intestinales de cómo iban afectando a los distintos órganos. De manera que, dependiendo el área del intestino grueso que estuviese bloqueada, provocaría una zona refleja que pudiera dar más o menos problemas. De esa manera, si el intestino estuviese sucio, por ejemplo, en este tipo de zonas, ¿vale? En las zonas más centrales y demás, del colon ascendente, podrían estar afectando más a los procesos bronquiales. Sin embargo, si ya tenemos más las zonas esplénicas, por ejemplo, ¿vale? O tendríamos más las zonas de la curva hepática, ya estaríamos hablando más de la zona de mastoides y de la zona de la médula, como pone ahí. Entonces, ese reflejo
que de alguna manera coge la zona intestinal es muy útil, por ejemplo, para la gente que trabaja más pues, con limpiezas de colon o trabaja más con procesos digestivos. La iridología de los procesos digestivos es muy amplia, muy necesaria, en función de los diferentes órganos que podamos querer trabajar. Entonces, en dietética, por ejemplo, es básico intentar relacionar esta orden para saber el grado de absorción que vamos a tener, porque en este caso estamos viendo la del intestino grueso, pero podríamos estar viendo la del intestino delgado, la del estómago, y por lo tanto, en función del grado de nutrición que podemos recibir, no que estemos recibiendo, evidentemente, una persona sana, una persona con una buena alimentación, está recibiendo todo tipo de nutrientes, pero eso no significa que los esté absorbiendo. Dependiendo de las áreas que estuviesen implicadas, las distintas marcas que pudiéramos tener, podríamos tener, en este caso, por ejemplo, la descompensación en unas áreas o en otras, ¿vale? Y sin embargo, otras zonas podrían estar en mejores condiciones en función de lo que quisiéramos estar viendo. Cada ojo nos va a marcar situaciones diferentes. En este ojo, por ejemplo, que en el que tenemos que las marcas principales o las que más nos pueden llamar la atención a priori son las de los colores, estaríamos hablando ya de un segundo cerebro. No estamos hablando de un cerebro primario, estamos hablando de un cerebro secundario. Y todas las que trabajan dentro de lo que sería esta marca de aquí, que ya sabemos que es la gola, esta parte interna, la que va desde la gola hasta la pupila, sería la que necesita un cambio de alimentación. En otros casos, si esto estuviese de una manera más compacta o más cerrada, nos quedaríamos con las marcas de aquí fuera y entonces no vamos a necesitar el cambio en la alimentación, necesitaremos el tratamiento de otras maneras, generalmente con procesos de plantas o con alimentación de tipo suplementaria, no con una dieta normal, ¿vale? Por ejemplo, en este otro, todas las marcas internas nos marcan que la persona no sabe masticar bien. No tenemos que cambiarle la alimentación, tenemos que enseñarle a salivar, puesto que todas estas marcas que me están provocando las debilidades implican simplemente que la persona no mastica lo suficiente, no saliva lo suficiente. Y eso le va a llevar a procesos emocionales, normalmente porque se va a sentir generalmente muy agobiada. Los procesos de estrés sabemos que no nos dejan masticar adecuadamente, no ensalivamos lo suficiente, no prestamos atención a lo que comemos. Eso significa también que a la larga los procesos digestivos terminan activándose y desactivándose por motivos nerviosos. Por descontado que a todo esto ya hemos hablado un montón de veces, que todo esto va relacionado luego con las consecuencias emocionales que esto puede provocar y, por lo tanto, dentro del IRIS valoraríamos si estamos hablando de zonas, por ejemplo, de aceptación o no aceptación de uno mismo, o en este otro área, por ejemplo, si estamos aceptando o no las críticas, o teniendo aquí en este área la zona de demasiados miedos, por ejemplo, en esta persona, demasiados miedos, procesos en los que no sabe exactamente cómo tiene que actuar y ante esas situaciones contrae el tejido y lo termina debilitando. Pero repito, en este caso no es un problema de cambiar la dieta. Lo que hay que cambiar es masticación, ensalivar adecuadamente, comer más despacio, ¿vale? Ser más consciente de lo que se está comiendo y sobre todo devolver lo que llamamos la inteligencia digestiva, es decir, saber cuando una persona está comiendo pero no es consciente de si es lo que su cuerpo necesita. Le puede apetecer mucho, le puede entrar por los ojos, pero eso no significa que sea lo que realmente puede estar necesitando. Bien, entonces, ese tipo de valoraciones en las que no vamos a necesitar una lupa, no vamos a necesitar, con que la persona se ponga a la luz, ¿vale? Ya vamos a tener suficiente. No necesitamos una lupa para ver hasta el más mínimo detalle de por dónde viene esto, si gira, no gira, se une o no se une. Eso lo necesitaremos ya para otro tipo de diagnóstico, de valoración. Nuestra valoración en este caso es una valoración de tipo instintiva. Por lo tanto, para esto no necesito una topografía muy elaborada. Las topografías elaboradas es cuando necesitamos relacionar muchos datos entre sí. Entonces, si yo necesito simplemente establecer cuáles son las pautas básicas de la naturaleza de la persona, voy a necesitar, ¿vale?, este tipo
topografías muy simples, la topografía básica, una topografía de anillos, una topografía refleja, pero nada más, ¿vale? Si ya me tengo que meter en a dónde está cada uno de los órganos o si están relacionados unos con otros, hasta ahora estábamos mirando que la parte de aquí abajo es la de bajo vientre, sin embargo, aquí de repente tenemos áreas de bajo vientre en lo que sería la zona de cabeza. Esas incoherencias es porque estamos mirando ya el ojo desde una perspectiva distinta. Cuando la persona no se deja llevar tanto por los procesos de tipo instintivo, sino que se deja llevar más por los procesos de tipo más emocional, ¿vale? Voy a necesitar identificar más cuáles son los órganos que están en cada área, qué es lo que realmente necesito buscar. Pero van a ser órganos genéricos. Aquí, la cara, el ojo. No estoy mirando si estoy hablando de la retina, si estoy hablando del globo ocular, no estoy mirando ese tipo de detalles, el nervio óptico. Eso no, es demasiado definido para el cerebro que nos ocupa, ¿vale? Entonces, cuando estamos mirando los procesos más de tipo psicosomático, miramos áreas, ¿vale? Unas áreas que pueden ser más o menos complejas, ¿vale? Por ejemplo, esta es otra de las topografías básicas. Ya vamos mirando ya detalles ya más específicos, ¿vale? No es simplemente decir la cara, no, ya vamos a mirar a ver de qué áreas estamos hablando concretamente, ¿vale? Hasta qué punto están los ojos, la nariz o lo que sea. Entonces, esas diferencias es en función del tipo de persona que tengamos delante. Si es una persona que ha perdido su coherencia con la naturaleza, primero y principal, la topografía simple. Si es una persona que se deja enredar en los procesos psicosomáticos, ¿vale? Ya tendremos que hablar de este tipo de topografía. Por descontado que no pasamos de una topografía simple a una compleja, solo por el hecho de que la persona nos lo pida. Necesitamos saber cuál es lo que más le centra a la persona. Entiendo que cada persona tiene una serie de necesidades, tiene una serie de urgencias. Quiero que se me quite el dolor de cabeza, quiero que poder respirar bien o lo que sea. Sí, sí, pero es que nosotros no podemos actuar en base a eso, tenemos que actuar en base a lo que nos pide el iris, porque muchas veces tenemos cosas en el iris que nos marcan procesos que la persona no ha notado todavía y sin embargo para nosotros ya nos están pidiendo ayuda. Y al revés, persona que nos viene con un diagnóstico clarísimo, que además es que tenemos todas las radiografías, fotografías que se necesiten de una resonancia de lo que quieras, que demuestran que está ahí, y vamos al iris y no lo vemos. Nosotros trabajamos en base a lo que la persona pide en su naturaleza, no a lo que haya realmente. Lo que haya realmente, ¿vale? Si el iris no nos pide ayuda, no sabemos, no nos podemos inventar el tratamiento. Esa es un poco la situación que tenemos. Entonces, si la persona lo está viviendo desde una manera de supervivencia, modo supervivencia, estaríamos hablando de las primeras topografías. En caso de que estemos hablando de una persona ya con una reacción emocional, emocional que le provoca reacciones físicas y a la contra, lógicamente, los procesos físicos también nos pueden provocar reacciones emocionales, ya tenemos que buscar este otro tipo de topografías un poco más complejas, ¿vale? Sin embargo, a medida que vamos avanzando, ¿vale? Vamos viendo este tipo de topografías, hasta llegar al proceso psicosomático lo tenemos claro, está bien, una topografía de este tipo. Sin embargo, cuando ya las cosas son más interaccionales, es decir, ya no solamente el proceso emocional, sino al haber reaccionado a este proceso emocional de determinada manera, ha puesto una caída de defensas, las interleuquinas han puesto mal, las inmunoglobulinas se ponen patas arriba, ya necesitamos cosas mucho más específicas que podamos relacionar entre sí. Ahí tenemos que irnos ya a topografías mucho más complejas. No son topografías identificativas, son en las que tenemos que relacionar unas áreas con otras áreas. No me sirve un área cualquiera, tengo que relacionar unas con otras en función de cuál es la necesidad que tiene cada persona en determinado momento. Porque a una persona le puede desarrollar a través del proceso hepático un proceso biliar de genio, de irritabilidad, de nervio, y eso ir calentándole toda la zona del abdomen y provocar una tensión y terminar con un problema en el diafragma que se quede bloqueado, que se quede contraído,
¿vale? Y sin embargo a otra persona lo que le bloqueará será toda la circulación venolinfática interna y tendremos toda la zona de la porta bloqueando y no dejando que se limpie adecuadamente. Pero para eso tengo que relacionar todos los sistemas que de alguna manera tengan entre ellos. En ese caso, en el que ya tengo que relacionar cosas, ya estamos hablando de lo que denominamos el tercer cerebro, ya estamos hablando del cerebro en el que el cerebro lógico, el cerebro más del consciente, del que tenemos que mezclar datos de unas cosas y otras y llegar a una conclusión. No es ir a buscar un ojo como estábamos buscando antes en una topografía emocional. Estamos buscando directamente ya la reacción en base a los cambios que se producen en áreas diferentes. ¿Qué tiene que ver un ojo con un trapecio? Desde el punto de vista de medicina alopática, absolutamente nada. Desde el punto de vista de naturopatía, muchísimo, puesto que ambos pertenecen a los procesos diatésicos. Y dentro del proceso diatésico, la diatesis 1, que es la que estaríamos valorando en principio aquí. Y dentro de los procesos diatésicos también tenemos que interaccionar asegurándonos la protección de los órganos que todavía no han quedado afectados de esa manera y para eso tenemos que saber relacionarlos, no solamente verlos, sino relacionarlos. Una vez que hemos visto eso, hemos fortalecido el terreno, hemos fortalecido el evitar que las cosas vayan afectando de unos a otros, pero no estamos todavía solventando nada. Porque en el momento para empezar a solventar necesito asegurarme el por qué está pasando eso. El cuerpo no va a enfermar por las buenas, tiene unos sistemas de defensa impresionantes, no solamente a nivel de las defensas tal y como las entendemos, sino su manera que tiene de evadirse de los problemas, de cuando hay un proceso, hacer que otros órganos que están en mejores condiciones puedan hacer esa respuesta en lugar de otras. Por eso cada persona reacciona de una manera diferente y le ataca de manera diferente incluso las mismas sustancias. Hay gente que toma un alimento en mal estado, lo digiere y no tiene ningún problema, a otros le puede dar una diarrea y a otros le da por vomitar y a otros se me hincha como una pelota. ¿Cuáles son las diferencias? En función de cuáles son las defensas que en ese momento haya podido sacar el organismo en base a cuándo y cómo le hacemos reaccionar. Alguien que tenga el intestino más débil no va a dejar que llegue hasta el intestino, le va a provocar el vómito muchísimo antes. Entonces, ese tipo de reacciones, ese tipo de confianza en la naturaleza propia es la que hace que tengamos que relacionar y que tengamos que mirar el por qué ha pasado algo, qué es lo que ha provocado esa caída de defensas o ese proceso que ha tenido la persona. Tenemos un montón de detalles. En esta, por ejemplo, en esta topografía, ya estamos mirando, ya no solamente estamos hablando de áreas de que este es el cerebro, no, es que ya estamos definiendo dónde está el lóbulo parietal cerebral, por descontado, porque luego está el hueso parietal por otro lado, la arteria basilar. Entonces, ¿dónde está cada una de esas áreas? ¿Cómo las vamos a relacionar? ¿Para qué nos van a servir? Y sobre todo, estas áreas, ¿cómo se relacionan con el resto del ojo? ¿Cómo se relacionan? Cómo afectan cada una de esas áreas al resto. Desde la naturopatía no podemos mirar un ojo y valorar solamente el área. Como aparece aquí, ya tiene que ser de esto. No. Que aparezca aquí puede ser que tenga que ver con esto o puede ser que esto lo esté sufriendo. ¿De acuerdo? Eso no significa que yo no vaya a poder tener lo que sea. ¿Vale? Imaginemos un tumor en el lóbulo parietal. Claro que lo podemos tener, pero ¿el por qué? ¿De qué color es la marca que me está apareciendo? ¿De qué profundidad? ¿Con qué tipo de tejido estamos hablando? Si estamos hablando de un tejido más abierto, menos abierto, o de qué tipo de reacciones estamos hablando. Entonces, eso es lo que me va a llevar a decidir si, en este caso, ya tengo que irme a una topografía muchísimo más compleja. Entonces, ¿es mejor una topografía o es mejor otra? Ninguna topografía es mejor que otra. Esta topografía, que parece tan completa, y que lo es, no es mejor que la primera que hemos visto, que era muchísimo más genérica. Lo que es saber cuándo tengo que utilizar cada cosa. ¿Vale? Evidentemente, yo puedo utilizar un bañador para irme a la playa en verano, pero un bañador en el Polo Norte con un poquito más de ropa lo agradecería. Es decir,
qué es lo que necesito en cada momento. No me voy a poner aquí el plumas para irme a la playa con 40 grados en agosto. Pues esto es lo mismo. No podemos utilizar una maravillosa topografía para todo. No es esa la opción. Cada topografía tiene un tipo de proceso. No podemos trabajar con esta topografía, que es la más avanzada, por decirlo de alguna manera, si no hemos puesto en consonancia, en primer momento, a esa persona con su naturaleza. Entonces, la primera topografía que veíamos, la que era más simple, es la que nos pone al organismo en consonancia para que a partir de ahí podamos trabajar procesos más serios. Pero si no tengo esa inteligencia corporal, de alguna manera, estoy perdiendo el tiempo. Todo lo que pueda estar aprovechando o poniendo para este tipo de áreas van a ser parches porque va el cuerpo a depender de ellos. Eso no es una solución, eso es un parche y mal puesto. Necesito que la persona pueda mm, ayudarse de su propia naturaleza para que con lo que le dé, utilizando esta, que sí, que no digo que no la vaya a utilizar, por descontado que sí, pero utilizando esta, mientras haya puesto a esa persona en forma con su propia naturaleza, pueda desarrollar todo lo posible. No podemos desarrollar la energía vital de la persona a base de suplementos, porque con eso lo único que hacemos es ir cubriendo las necesidades del momento. Sin embargo, si yo he puesto previamente a esa persona todo lo que necesita para que su naturaleza le refuerce, lo que yo le vaya a aportar después va a ser algo que su propia naturaleza va a utilizar para remontar. Entonces, ¿qué topografía es mejor que otras? Ninguna. ¿Vale? Todas las topografías que estamos viendo, todas, tienen su ampliación a nivel emocional, a nivel de terrenos, a nivel de motoxicología, a nivel de todas. Pero evidentemente no puedo entrar en una de esas topografías, ¿vale? Hasta que no tenga la fortaleza previa de la persona. Entonces, primero tendré que utilizar las fortalezas básicas. Después tendré que utilizar las emocionales para asegurarme de que no son las emociones las que me están quitando esa vitalidad, para asegurarme de que haya una concordancia. Y por último, podré utilizar una topografía mucho más compleja en la que podré relacionar áreas de homotoxicología, las distintas capas mesentéricas, las distintas áreas y los procesos emocionales, cómo se relacionan entre sí, todo eso después. O las áreas diatésicas, cuáles son los terrenos que están débiles y cómo tengo que fortalecer un terreno para asegurarme de que una enfermedad no vaya a poderle hacer mella. Esas características son las que de alguna manera me van a ayudar a utilizar una u otra. Por eso tenemos que ver todas las topografías. Por eso no os puedo decir, esta topografía es mejor que esta otra. No. ¿Qué es lo que necesita cada persona en cada momento? Es que no están en el mismo sitio. Por ejemplo, antes estábamos diciendo que toda esta zona de aquí, por ejemplo, que estamos viendo, tiene que ver con áreas de cabeza y, sin embargo, si echamos hacia atrás, ¿vale? En este área, por ejemplo, estamos hablando de lo que sería la base, ¿vale? Estaríamos hablando de la zona final del intestino, de la zona final de la columna. Entonces, ¿por qué en unas está aquí el cráneo y en otras tenemos aquí todo lo que sería la parte de bajo vientre? Porque en función de cuál es la naturaleza que necesita la persona, necesitaré mirar una u otra. ¿Vale? Esta topografía, concretamente, es una topografía de tipo astrológico o de tipo ayurvédico. Son las que vamos a utilizar para relacionar los órganos a través de la reacción de la energía de los chakras. Entonces, eso, por ejemplo, se lo dejamos a los profesionales de Ayurveda, a los que trabajan con la ideología ayurvédica. Entonces, ¿es mejor esta topografía que la otra? No, no es mejor ninguna. Repito, si yo voy a estar trabajando a una persona a nivel de dosas en la que no me voy a enterar para nada de cómo está su estómago, porque no me importa, porque yo lo que necesito es saber si CAFA se mueve adecuadamente o si está estancado en el estómago o en donde sea, pero no el estómago en sí mismo. Entonces sí, necesitaré una topografía de este tipo. ¿Vale? Mientras que si tengo una persona que lo que pasa es que le duele el estómago y no sabe cómo tiene que reaccionar, entonces sí que necesitaré una topografía más de este tipo. Y si además se asusta y tiene miedo cada vez que le duele el estómago pensando que tiene un cáncer, voy a necesitar una topografía simple de estas, no la que estábamos viendo antes. Voy a necesitar una cosita simple.
Pero eso significa que tengo que saber tipo de persona y tipo de trabajo que tiene que actuar. En la topografía relacional, una topografía en la que, en este caso, por ejemplo, es de relación de terrenos. Esta concretamente pertenece a la iridología diatésica, ¿vale? Dentro de la iridología diatésica tenemos que valorar todo el terreno. No puedo valorar el terreno solamente diciendo la primera diátesis le corresponde el hígado, la vesícula. No me sirve eso, porque el hígado y la vesícula van a dar lugar a que luego, si esos procesos se van acumulando, termine teniendo procesos de intestino delgado o teniendo procesos cardíacos. O, en otro de los casos, tendríamos procesos de tipo hormonal, en función de hacia dónde pueda evolucionar o no evolucionar. Y entonces, antes de todo eso, todas estas áreas se van a ver afectadas, ¿vale? Tanto por motivos musculares como por motivos de reacción, como por motivos de circulación, se van a ver afectadas. Si no lo he previsto, si no lo he ido protegiendo, cuando pase a la siguiente fase, lo que voy a conseguir es una debilidad mayor, porque vengo dejando órganos debilitados previamente que no hacen ya bien su trabajo, a los que de alguna manera el cuerpo tiene que hacer el apoyo o que tenemos que estar con más molestias o terminamos empastillados de malas maneras. Y por empastillados me es indiferente estar hablando de pastillas de farmacia, de pastillas de herboristería. Estamos hablando de que la persona no está en sus plenas facultades. Plenas facultades no son las que traíamos al nacer, son las mejores que podemos tener en cada momento. Nuestro trabajo es buscar que esa calidad de vida sea lo más cercana posible a la propia naturaleza para que haya el mínimo desgaste posible. No es ni pelear contra la enfermedad ni pelear contra los médicos. Dejémonos de tonterías. La persona es lo importante. Y eso tengo que verla en conjunto. Y para verla en conjunto tengo que relacionar lo que le está pasando y el por qué le está pasando. ¿Que la causa es emocional? Muy bien, ya sé que tengo un tipo de topografías. ¿Que la causa es que se aleja de su naturaleza? Sé que tengo otro tipo de topografía. ¿Que la causa es que está haciendo las cosas de manera alocada y no está centrada? Ya sé que tengo esa tercera topografía. Por lo tanto, tengo todas las opciones, pero necesito conocerlas todas para saber relacionar entre sí. De esa manera, en esta topografía, por ejemplo, no podemos añadir la motopsicología de Reykjavik, se nos queda cortísima, ¿vale? Sin embargo, en esta la podemos utilizar de manera sistemática, la podemos utilizar con la motopsicología de Reykjavik y tenemos que relacionar los procesos emocionales que tenemos entre sí. Por ejemplo, esta zona de aquí es la zona que nos va a traducir lo que realmente necesitamos saber de nosotros mismos, no de las cosas, no de los estudios, sino qué es lo que tengo que traducir, todas esas cosas que yo tengo en sueños y que no sé exactamente qué significan. Pero claro, las tengo relacionadas o aquí al lado voy a tener en toda esta zona, ¿vale? Todo lo que tiene que ver tanto con la interpretación de las situaciones o, por otro lado, también con la pereza, o sea, con ¿tengo que reaccionar o no? Pero al lado tenemos el área lógica. Es decir, todas esas reacciones emocionales también me pueden llevar a que al final yo tenga una sensación de confusión y de que no termino de entender las cosas y me empiezo a sentir culpable porque, fíjate, tendría que estudiar más, tendría que forzar más. No, lo que tienes que hacer es asegurarte de que todo este circuito se haga de una manera coherente, en base a la energía vital que tienes. A partir de ahí, pues evidentemente, si echamos para atrás, ¿vale? Voy a comprobar qué es lo que está pasando en todas estas áreas. En esta, por ejemplo, queda muy cerradito, muy bien, pero todas estas marcas de aquí implican que está fallando el magnesio. Y ese fallo de magnesio no significa que yo tenga que darle magnesio, significa que tengo que hacerle asumir bien ese magnesio. No es una cuestión de cantidades, es una cuestión de utilidades. Sin embargo, en este otro ojo de aquí no tenemos ese problema, tenemos una pequeña debilidad por la apertura de tejido, pero no me va a dar más problema. Sí me va a dar problemas la cantidad de vueltas que le doy a la cabeza. ¿Por qué? Porque va a aparecer en forma de colorines. Entonces, este cambio de color que aparece aquí en función de el que hay justamente al lado, ¿vale? Ahí. Entonces, eso sí que me va a dar esas diferencias. Claro, pero para eso he utilizado la topografía del final, la última, la más completa. No, no necesito. No, igual no necesito saber tantos pequeños detalles, no necesito saber si es un problema de saber qué es lo que tengo que hacer, lo que estoy pasando en mi subconsciente y qué es lo que me trae en sueños y si tengo que interpretar las cosas de otra manera o tengo que no ponerme más las pilas. Igual no se trata de todo eso, igual es algo tan sumamente simple como deja de darle vueltas a la cabeza, relájate un poco, frena, date un paseo, olvídate y no te pongas las expectativas donde no eres capaz de llegar. Porque claro, si se puede hacer un poco más, es que hay que esforzarse un poco, sí,
pero si ya tienes esto aquí, me estás diciendo que lo que te estás esforzando ya es demasiado. Pero el de al lado se esfuerza tanto y le vale. Bien, el de al lado tiene unas características distintas a las tuyas, porque en el ojo nos va a aparecer lo que la persona necesita. Por lo tanto, en este caso, con una topografía de las primeritas, de las básicas, de las que decía el cerebro arriba y las piernas abajo, tenemos más que suficiente. Nos ha contado todo lo que necesitamos. La persona está fuera de su naturaleza porque está exigiéndose lo que la sociedad, la familia o el trabajo o lo que queramos le está exigiendo. Entonces, nos van a venir bien todas las topografías, no es ninguna mejor que otra, pero sí que tenemos que saber en qué grado tenemos que utilizar una u otra y sabiéndolo en base a cuáles son los procesos que tenemos que trabajar y el orden en el que tenemos que trabajarlo. A medida que vamos viendo en el curso eh, las distintas evoluciones, ¿vale? Sabemos cuándo tenemos que utilizar una u otra. Pero repito, no es mejor una que otra. Simple y llanamente vamos utilizándolas en función de las necesidades que vaya a tener la persona. ¿Tenemos que verlas todas? Sí. Terminamos viendo todas en la clase porque, lógicamente, chicos, vamos a encontrarnos con que unas personas nos van a venir con un proceso de primera, de lo más básico, de supervivencia, de recuperar su propia naturaleza, y otras personas nos van a venir con unos procesos absolutamente complejos, descontrolados, en los que ya no sabe exactamente el cuerpo cómo tiene que reaccionar o no. Vale, pues entonces, lógicamente, tenemos que verlas todas. Pero no es porque tengamos que especializar. No, no, no. Necesitamos, no hay que especializarse en una porque tenemos muchos tipos de personas ahí fuera, ¿vale? Y necesitamos echar una mano en la medida de lo que los demás pueden recibir, no de lo que yo quiero ofrecerles. ¿Que por descontado terminaréis utilizando todas las topografías en todas las personas? Pues sí, pero que hay que saber por dónde hay que empezar y que todas las topografías son igual de necesarias, también. Era lo que tenía que contaros. Ya sabéis que no soy muy buena con esto de las tecnologías, así que lamento mucho el movimiento para arriba y para abajo de las fotos, pero espero que os haya servido. Hasta la próxima, chicos.